Vamos a trabajar el tema de división de polinomios, del cual vamos a encontrar que hay tres casos. El caso 1 es la división de monomio entre monomio, es decir, un término dentro de un término. El caso 2 es la división de polinomio entre monomio. Y el caso 3 es cuando tenemos polinomio entre polinomio. Entonces, trabajemos monomio entre monomio, es decir, un término dentro de otro término. Y entonces, si presento, por ejemplo, una división de 36x a la 4y cuadrada dividido un 3x cuadrado. Acá debo tomar en cuenta que en la división los exponentes se restan. Entonces empiezo dividiendo los coeficientes. 36 dividido 3. Esto también lo puedo plantear en forma de fracción. 36x a la 4y cuadrado dividido 3x cuadrado. También se puede plantear de esa manera. Y entonces divido 36 dentro de 3. Eso me va a dar a 12. Y ahora copio x y resto los exponentes. 4 menos 2, 2. Y la letra y al cuadrado, que está sola en el numerador, se escribe en el numerador. Y esta es la respuesta para este ejemplo número 1. Tenemos un ejemplo número 2. Entonces, empiezo dividiendo los coeficientes. 15 dividido 3. 15 dividido 3 es 5. Copio la letra A y recuerden que los exponentes se restan. 4 menos 4. Y eso me da A elevado a la 0. Entonces acá recordemos que toda cantidad elevada a la 0 se va a convertir en 1. Copio ahora la letra B y resto los exponentes. Solo que en este caso observen que es menos 6, menos porque se resta el 2 que es positivo. Y entonces menos 6 menos 2 me va a quedar menos 8. Queda B a la menos 8. Luego, para la literal C se copia y resto 5 menos 8. Y 5 menos 8 me va a quedar negativo, menos 3. Entonces tengo A elevado a la 0 que se convierte en 1. Es decir, ya no se copia. Pero la letra B y la letra C tienen exponentes negativos. Entonces, aplicando la propiedad que habíamos comentado, nos queda B a la 8, C a la 3. Y esto es la respuesta para este ejemplo número 2. Entonces tenemos un caso número 3, monomio entre monomio. Solo que noten que ahora los coeficientes son fracciones. Entonces, cuando los dividen, recuerden, 3/4 dividido dentro de 5/3, una división de fracciones, se hace producto de extremos, o sea, 3 por 3, que se escribe en el numerador. Producto de medios, 4 por 5, que se escribe en el denominador. Entonces, el resultado de la división, 3/4 dividido 5/3, eso nos da 9/20. Ahora copio la literal X y entonces resto los exponentes. 12 menos 10, eso me da 2. Copio la literal Y resto los exponentes. 7 menos 10, pero eso me va a dar menos 3. Copio la literal Z ahora y resto menos 3 menos 9.
Y menos 3 menos 9 me va a quedar menos 12. Entonces ahora pasamos a simplificar el resultado. Y tenemos 9/20. Noten que 9 queda a la par de x cuadrado. Y a la par del 20 vamos a pasar los dos negativos. Es decir, y a la 3 y z elevado a la 12. Y entonces esta sería nuestra respuesta para este ejemplo número 3. Veamos este ejemplo número 4. Primero divido los coeficientes. 25 dividido 5. Me queda 5. Ahora copio la literal A, pero vean qué pasa con los exponentes. El exponente de esta A es 8 y esta otra es menos 4. Entonces lo que sucede ahí es lo siguiente. 8 menos menos 4. Este menos es porque se restan los exponentes. Entonces me va a quedar 8 más 4. 8 más 4 me va a quedar 12. Ahora la literal B. 4 menos menos 7. El mismo proceso. 4 menos menos 7. Entonces acá esto se convierte en más 7. Y al final el exponente va a quedar positivo. 11. Sin embargo, para la letra C, tengo el exponente menos 12 y menos porque se restan, pero menos que tiene el 5. Entonces menos 12 más 5 va a quedar, y menos 12 más 5 me va a dar menos 7. Me quedó C a la menos 7. Para escribir la expresión ya en forma simplificada, no debe tener exponentes negativos. Entonces, este C a la menos 7 se traslada al denominador. Y me va a quedar, se escribe en el denominador positivo, aplicando la propiedad del inverso multiplicativo. Y esa sería ahí la respuesta. Bien, ahora vamos a resolver esta división de monomio entre monomio. Primero divido los coeficientes. 18 dividido 9. 18 dentro de 9. Eso me da 2. Pero noten que las literales no tengo con quién operarlas. Simple y sencillamente están negativas. Así que las voy a cambiar de posición por estar negativas. Este x a la menos 3, aplicando la propiedad del inverso multiplicativo, pasa al numerador positivo. Mientras que m a la 5 y n a la menos 4 van a pasar al denominador con su exponente positivo. Y entonces ahí tenemos la respuesta para este ejemplo. Si ahora hablamos del caso número 2, polinomio entre monomio. Entonces observen que acá el dividendo es un polinomio, mientras que el divisor es un monomio. Se divide cada término del dividendo, o sea, del polinomio, dentro del monomio. 36a a la 8, b a la 4, dividido 4a cuadrado, que es el monomio, más 16a a la 5, b a la 3, dividido el monomio, que es 4a cuadrado. Y por último, más 4 dentro de 4a cuadrado. Y ahora se aplica a cada término obtenido, se aplica la regla del caso 1, es decir, una división de monomio entre monomio. Entonces procedemos a dividir aquí 36 dividido 4. Eso me da 9. Copio la A y resto 8 menos 2. Eso me da 6. Pero esta B que está elevada a la 4 está sola. Entonces solo se copia. Ahora paso al siguiente término. 16 dividido 4, eso da 4.
Copio la A y resto sus exponentes. 5 menos 2, 3. Y la B, esta que está acá, está sola. Solo se copia. B a la 3. Paso al siguiente término. 4 dentro de 4 me va a quedar 1 en el numerador. Y A cuadrado está solo en el denominador. Se copia en el denominador. Y todo esto, porque no son términos semejantes, todo esto es la respuesta para este caso de polinomio entre monomio. Entonces nos queda la respuesta que no se reduce por no ser términos semejantes. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo número 2, acá tenemos un 15. 15n a la 12 más 18n a la menos 4x más 3x, todo dividido 5n a la menos 2x. Recuerden que se divide cada término del primero, del polinomio, dentro del monomio. El primer término es 15n a la 12 y el monomio es 5n a la menos 2x, más segundo término del polinomio, 18n a la menos 4x, dividido el monomio, 5n a la menos 2x. Y por último, el tercer término del polinomio, 3x, dividido 5n a la menos 2x. Ahora dividimos cada término, que es un monomio entre un monomio. Por ejemplo, acá, primero los coeficientes. 15 dentro de 5, 3. Copio la n, pero noten que tengo exponente 12 en el numerador y exponente menos 2. 12 menos, porque se resta, menos 2 se va a volver 12 más 2. Y eso me va a quedar 14. Pero observen que la x está solo en el denominador. Entonces se copia la x ahí donde está, es decir, en el denominador. Paso al siguiente término. 18 dentro de 5. Como no da una cantidad entera, entonces se prefiere dejar indicado 18 quintos. Ahora noten la letra n. Está a la menos 4 y el de abajo está a la menos 2. Menos 4 menos 2, menos 4, acá veamos, menos 2, se va a volver menos 4 más 2. Y menos 4 más 2 me va a quedar menos 2, pero en el numerador. Entonces la escribo en el denominador positivo. Y la letra X, las dos tienen exponente 1. 1 menos 1, 0, es decir, no escribo la letra X. Paso al tercer término. Y nuevamente observo que 3 quintos, como no da un entero, se deja indicado. Las X se cancelan, pero este n a la menos 2 lo puedo subir al numerador. Aplicando la propiedad del inverso multiplicativo, queda positivo, y como no hay términos que sean semejantes, podría copiarlo. Sin embargo, si paso este n arriba, a la menos 2, podría trabajarlo. Y vamos a dejar ahí la expresión.